Ok, hermanos, buenos días. Vamos a iniciar el discipulado de esta mañana. Voy a invitarte a que oremos un momento para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Qué bendición poder estar aquí ante tu presencia y poder llegar a ser alimentados por tu palabra, Señor. Por las enseñanzas que tú has dejado, Señor, en tu palabra. Hemos estado escudriñando, Señor, el Antiguo Testamento y hemos estado siendo confrontados por estas verdades. Hemos estado siendo afirmados por ellas y hemos estado conociendo, Señor, el caminar del pueblo de Israel, el corazón que había en tu pueblo hacia el pacto que tú hiciste con ellos. Estas enseñanzas, Padre, nos ayudan a nosotros a entender que tú nos has llamado con un propósito similar a tu pueblo, como tu iglesia, como tu pueblo escogido, como nación santa. Padre, en esta mañana pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar iluminando nuestras mentes con esas verdades y que podamos ser ayudados, Señor, a abrazarlas y llevarlas en nuestras mentes, en nuestros corazones, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces estamos en esta mañana entrando a la segunda parte de la clase 21. La semana pasada nuestro hermano Adolfo estuvo compartiendo el libro de Jeremías, estuvo solamente tocando una parte de ese libro. Entonces hoy vamos a seguir con la segunda parte de Jeremías. Y hay una diapositiva ahí, si me apoyas ahí para empezar a pasar las diapositivas. Vamos a empezar en esta mañana con el contexto. Nuestro hermano Adolfo ya estuvo exponiendo parte de la enseñanza y solamente vamos a tocar así de una manera rápida lo que él pues estuvo exponiendo la semana pasada para poder entrar en el contexto de donde él se quedó la semana pasada. Entonces, el contexto de este libro, del libro de Jeremías, él está predicando al reino del sur. El reino del sur, que es Judá, ha permanecido por décadas, ha permanecido por mucho tiempo arraigada a la adoración idolátrica de dioses paganos, dioses como Baal, Moloch, Astarot. Ellos han estado practicando la prostitución religiosa en el templo, y en medio de ese contexto Jeremías es llamado por Dios para anunciar este mensaje de destrucción y juicio que vendría sobre Judá si ellos no se volvieran a Dios en arrepentimiento. Y a medida que Jeremías está profetizando en su libro, a medida que él está profetizando, en esa misma medida también Judá está siendo invadida por los caldeos o babilónicos. Está siendo invadida la ciudad de Jerusalén, fue destruida la ciudad de Jerusalén, y el pueblo de Dios termina en un exilio, termina en una deportación hacia Babilonia. Tenemos registros de que eso se realizó a través de 3 oleadas, ¿verdad? De 3 oleadas en las que ellos estuvieron yéndose cautivos a Babilonia, como 3 fases en las que ellos fueron cautivos. En el 597, en el 605 fue la primera oleada, 597 y 586 antes de Cristo. Estas fueron las oleadas en las que ellos fueron transportados a Babilonia, deportados, exiliados. Sin embargo, a pesar de que Jeremías está de alguna manera profetizando toda esta destrucción y este juicio contra el pueblo de Dios, en medio de su profecía, en medio de este cuadro profético de juicio y destrucción, también hay un mensaje esperanzador en el libro de Jeremías, donde Dios estará dándole continuidad o completando su plan de redención. El tema
Dame la siguiente, Cher. El tema lo encontramos aquí en pantalla. El tema es: el antiguo pacto ha fallado. No porque en sí mismo hubiera desaparecido, sino porque Judá no pudo cumplirlo debido a sus corazones pecaminosos. Por tanto, se necesita un nuevo pacto que involucre nuevos corazones para el pueblo de Dios. Ese es el tema. El antiguo pacto ha fallado, no porque en sí mismo hubiera desaparecido, sino porque Judá no pudo cumplirlo debido a sus corazones pecaminosos. Por tanto, se necesita un nuevo pacto que involucre nuevos corazones para el pueblo de Dios. Este es prácticamente el tema que abarca todo el libro. Entonces, dame la siguiente, amor, por favor. Vamos a tocar así rápidamente el punto que tocó nuestro hermano Adolfo la semana pasada. Él estuvo viendo 4 puntos en la primera fase, que son de los capítulos 1 al 29. A la siguiente. Él tocó prácticamente 4 puntos. Él tocó como punto número 1 de estos 4 temas que manejan el capítulo 1 al 29. Él tocó el incumplimiento del pacto. Y para eso vamos a leer rápidamente unos versículos ahí en capítulo 2, 9 al 13. Dice: por tanto, aún lidiaré con ustedes, declara el Señor. También con los hijos de sus hijos lidiaré. Pasen pues a las islas de Quitim y vean y envíen gente a Cedar y observen atentamente y vean si ha habido como cosa semejante. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses? Aún esos no son dioses, pues mi pueblo ha cambiado su gloria. Ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense, oh cielos, por tanto, y tiemblen. Queden en extremo desolados, declara el Señor, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces, está esta profecía proclamada por Jeremías acerca del incumplimiento del pacto. Dios, por medio de Jeremías, está anunciando que Judá quebrantó el pacto de Dios, que ellos renunciaron al pacto de Dios, renunciaron a conocer al Dios verdadero de Israel y se fueron tras ídolos sin valor. Y lo sorprendente de esta cita es que Dios les dice: miren estas naciones que mencionan esta parte de 2, 9 al 13. Y Dios dice a través de Jeremías: ni aún esas naciones paganas dejan a sus falsos dioses, que aunque no son dioses, ellos siguen manteniéndose fieles a estos dioses. Y hay otro versículo en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Dios dice en este capítulo: si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera con muchos amantes, y sin embargo vuelves a mí, declara el Señor. Entonces, cada vez se van poniendo más intensas las declaraciones del profeta Jeremías en cuanto a la actitud del pueblo en Judá, el reino del sur. Cada vez más intensa la profecía de Jeremías. También tocó el pecado repetitivo y generalizado. Esto lo vimos con nuestro hermano Adolfo la semana pasada. Leemos ahí rápidamente nada más para pasar a lo que sigue en el capítulo 25 de Jeremías. Vamos a ir rápidamente. Jeremías 3 al 4. Dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años, ha venido a mí palabra del Señor, y les he hablado repetidas veces, pero no han escuchado.
Y el Señor les envió repetidas veces a todos sus siervos, los profetas, pero ustedes no escucharon ni pusieron atención. Entonces, vemos que el pueblo de Judá, todo el pueblo de Judá, la sociedad de este reino del sur estaba habituada al pecado de la idolatría. Dios les advierte enviándoles uno y otro profeta, llamándolos al arrepentimiento, pero ellos cerraron los oídos a las palabras del profeta Jeremías, no lo quisieron escuchar. Antes bien, dice en el capítulo 6, del versículo 13 al 15, que ellos prefirieron escuchar a los falsos profetas que les profetizaban paz, paz. Eso lo vimos la semana pasada. También tocó, hermano Adolfo, la depravación total que había sobre Judá. Entonces, en el capítulo 17 y 1, es una manera muy descriptiva para mostrar el corazón de Judá. Dice el versículo 1 del capítulo 17: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante. Está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Híjole, el pueblo de Judá no puede escuchar las palabras del profeta Jeremías, porque el pecado de la idolatría está arraigado, está grabado en sus corazones como con una punta de diamante sobre una piedra, o sea, bien grabado, bien ahí puesto en el interior de sus corazones. Y eso me hace pensar a mí que pues ellos eran manipulados, controlados. El pecado era prácticamente pues el amo de Judá, y preferían permanecer en rebeldía antes de volverse a Dios. Y hay un pasaje también bien tremendo en el capítulo 18, del 11 al 12. Fíjate cómo respondió Judá a la profecía o a las palabras de Jeremías. 18:11 dice: ahora pues, habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y diles: así dice el Señor, estoy preparando una calamidad contra ustedes y tramando un plan contra ustedes. Vuélvanse pues, cada uno de su mal camino, y enmienden sus caminos y sus obras. Pero ellos dirán: es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes, y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Híjole, esto también es impresionante, ¿no? Jeremías está diciendo: mira, viene destrucción y juicio como un jinete que viene cabalgando a prisa. Así viene destrucción y juicio sobre ustedes, sobre Judá. Y ellos dijeron: nosotros seguiremos caminando conforme a nuestro corazón malvado. Ellos dijeron prácticamente eso. Y ya para esas alturas Dios le dice a Jeremías: mira, ni intercedas por ellos, ya no clames por ellos, porque no voy a escuchar, porque yo ya he determinado juzgar en mi pueblo, a mi pueblo, dice. Entonces, de esta manera, Jeremías sigue profetizando juicio, destrucción sobre el reino del sur, sobre Judá. Así sigue hasta el capítulo 30, anunciando de esta manera el juicio y la destrucción. Y por último vimos con Adolfo que este juicio, de alguna manera, el juicio de Dios por el pecado es como una figura de la ruina de la creación. El capítulo 11 de Jeremías, del versículo 11 al 14, dice: por tanto, así dice el Señor, yo traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Entonces irán a las ciudades de Judá
y los habitantes de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quien queman incienso, pero ellos ciertamente no podrán salvarlos en la hora de su aflicción, porque según el número de tus ciudades son tus dioses, oh Judá, y según el número de las calles de Jerusalén son tus altares que has levantado a lo vergonzoso, altares para quemar incienso a Baal. Y versículo 14 dice: pero tú no ruegues por este pueblo, ni eleves clamor ni oración por ellos, porque no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. Y la cita creo que era la 4:23-27, me equivoqué de cita, y ahí hay una narración acerca de cómo sería la destrucción, cuán terrible y desoladora sería la destrucción de Judá a causa del pecado. Pero esta figura de la ruina de Judá no solamente empieza en Judá, sino termina en toda la creación. Es una manera de describir cómo sería el juicio de Dios por la creación, por el pecado. Hasta ahí el hermano Adolfo nos estuvo compartiendo la semana pasada. Ahora, entremos entonces al segundo punto. Dame la siguiente, amor. Dale. Ok, dejaremos un momento la profecía de Jeremías sobre el pueblo de Judá, y vamos a concentrarnos un poquito más en Jeremías el profeta. Y la semana pasada, hermano Adolfo, él dijo que él era llamado, el profeta Jeremías fue llamado el profeta llorón. ¿Se acuerdan? ¿Por qué fue llamado el profeta llorón? ¿Alguien puede decirnos por qué? Lloraba por todo. Bueno, esa es la impresión que se da, ¿no? Esa es la impresión que se da al darle este título a Jeremías como el profeta llorón. Pero vamos a ver realmente cuál era los rasgos del carácter y del corazón de Jeremías como profeta a Judá. Él fue un sacerdote, él fue un profeta, fue una figura muy solitaria. Fue uno de los profetas más solitarios, más perseguidos, más castigados. Fue muy solitario porque el mensaje que él manejaba, el mensaje que Dios le dio, era un mensaje pues de destrucción. Un mensaje que no era de juicio y destrucción, un mensaje que no era muy llamativo, no era muy popular. Y de esta manera él se convirtió en esta figura del profeta que estaba apasionado por el mensaje de Dios, pero a su vez estaba siendo rechazado por el pueblo de Judá. ¿Qué significa el nombre de Jeremías? Jeremías significa Dios exalta, es lo que significa su nombre. El manual tiene otro significado, le atribuye otro significado el manual. Y se va al origen de su nombre hebreo, Jeremías, que de alguna manera quiere decir una queja larga y triste, es lo que significa su nombre en hebreo. Entonces posiblemente de ahí es donde se toma la connotación negativa de su nombre y lo presentan como un profeta, pues, fatalista, un profeta triste, melancólico, pero es todo lo contrario. Vamos a ver que él es todo lo contrario. Jeremías es un hombre apasionado por la palabra de Dios. Vamos a Jeremías capítulo 1. Vamos a ver cómo Dios llamó a este profeta. Jeremías 1, 4 al 9. Dice: y vino a mí palabra del Señor, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: ah, Señor Dios, no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás.
No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar y para destruir y para derrocar, para edificar y plantar. Híjole, en ese momento cuando Jeremías fue llamado por Dios y que fue escogido aún desde el vientre, estoy seguro que él ni siquiera pasaba por su mente todo lo que él iba a experimentar, todo lo que él iba de alguna manera a afrontar por ser llamado por Dios como profeta a Judá. Él no se imaginó todo lo que iba a enfrentar, todo lo que iba a experimentar, profetizando este mensaje de juicio y destrucción. Sin embargo, de inicio Dios le dice a Jeremías: mira, yo te he escogido a ti, yo te he elegido a ti para comisionarte como profeta, aún antes de que nacieras. Entonces, de inicio Dios le está diciendo: mira, la elección por la cual yo te elegí está basada en mi soberanía, no tiene nada que ver contigo. Yo estoy haciendo un acto soberano de escogerte, de elegirte y de ponerte como profeta a las naciones. De mí viene tu llamado. Y también Dios le dice, cuando dice en este capítulo que Dios extendió su mano y puso sus palabras en su boca, también Dios de alguna manera le está diciendo a Jeremías, está confirmando que el mensaje de Jeremías, en la boca de Jeremías, las palabras de Dios eran la misma fuente de ese mensaje. O sea, tú vas a hablar todo lo que yo te diga. Imagínate, todo lo que yo te diga, eso es lo que tú vas a hablar. Entonces, Dios le confirma que sus palabras serán la fuente misma de su mensaje. He puesto en ti mis palabras. Pero todas estas metáforas de arrancar, de destruir, arruinar, derribar, pues describen muy bien cómo sería o cómo vendría la destrucción a Judá de parte de los caldeos y de parte de los babilónicos. Sería algo que vendría a traer destrucción total, a desarraigar, arrancar, destruir, arruinar, derribar. Pero a la misma vez su mensaje también dice que Dios lo había puesto para edificar y plantar, dando un mensaje esperanzador de que vendría la restauración de un remanente fiel del pueblo de Dios, después de que Jerusalén sería devuelta del cautiverio, sería restaurada por Dios. Entonces, Dios está dando también un mensaje de esperanza a través de este mensaje de destrucción o juicio. Y en el capítulo 20, vayan al capítulo 20. Y lo que estamos a punto de escuchar en este capítulo 20, hermanos, esta es una de las expresiones más significativas de Jeremías en su libro. Porque esa es una expresión de angustia del profeta, pero a la misma vez es una expresión de un corazón o de una vida entregada al servicio de Dios. Fíjate cómo dice 27 a la... ¿Dónde estamos? 27 al 10. Dice: me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazmerreír cada día. Todos se burlan de mí, porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia y destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo, no lo recordaré,
ni hablaré más de su nombre. Esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Esta es una de las expresiones entonces de angustia en el libro, pero también es una de las expresiones de una vida, de un corazón entregado al servicio al cual Dios lo llamó. Y quiero que tú te pongas en los zapatos de Jeremías. Imagínate que Dios te llamara a ti y que te dijera: mira, desde que antes que nacieras yo ya te había elegido. Antes de que nacieras tú ya estabas en mis planes y te he puesto, te he comisionado como profeta a Judá y a las naciones, y todo lo que yo te diga lo vas a tener que hablar. Y te voy a enviar a un pueblo que vas a predicarles mi palabra por 40 años, aproximadamente más de 40 años, y nadie te va a hacer caso. ¿Irías? ¿Quién de aquí iría? Ninguno de nosotros. Vas a estar predicando 40 años mi palabra y nadie te va a hacer caso. Y Jeremías dice: cada vez que yo hablo, cada vez que yo predico tu palabra, anuncio el mensaje tuyo, lo único que escucho del pueblo son murmuraciones, burlas. Mis amigos me miran haciéndome afrenta, tratando de que yo claudique, de que renuncie. Imagínate, eso era lo único que recibía Jeremías. Pero cada vez que Jeremías tenía esa lucha en el que él pensaba rendirse y dejar de hablar en el nombre de Dios, la palabra de Dios dice que se convertía dentro de él como un fuego consumidor que le llegaba hasta sus huesos y que era irresistible delante de Dios para no predicar su palabra. Así era la palabra de Dios en Jeremías. Entonces, él no es un profeta llorón. Él no es un profeta melancólico. No. Él es un varón apasionado por la palabra de Dios, que a pesar de que experimentó rechazo, burlas, murmuraciones, persecución, aflicción, él permaneció fiel a la palabra de Dios, predicando por 40 años sin que nadie le hiciera caso. Ahí estuvo él. Y una de las cosas que vemos aquí es que él le dice a Dios, ¿no? Señor, yo soy un niño, no sé ni hablar. Y Dios le dice: mira, no digas que eres un niño, porque todo lo que yo te diga lo vas a hablar. Esa declaración también nos muestra el corazón de Jeremías, que en su humanidad él se sentía pues incapaz de tomar este llamado. Él se sentía que no era capaz de tomar ese llamado, se sentía incapaz. Y si vamos a la escritura encontramos a muchos que fueron llamados por Dios, como Moisés, ¿verdad? Que le dijo a Dios: mira, yo también pues soy tartamudo, no puedo ni hablar, no sé ni hablar. Envía al que deberías de enviar, no me envíes a mí. Y vemos también a Isaías, que tiene esa visión en el templo y que dice: ay de mí, que soy desintegrado, que soy muerto delante de un Dios que es 3 veces santo. Y un Gedeón, que Dios le dice: varón esforzado y valiente, a ti te he escogido para que vayas y derrotes. Y aquel dice: no, pues ¿a quién le estará hablando? A mí me habla. Si yo soy el más significante y el más pequeño de mi familia, ¿cómo me está escogiendo a mi Dios? Entonces vemos a Jeremías también con este corazón sensible a Dios, sensible a cumplir la voluntad de Dios, pero también en su humanidad una flaqueza que le hacía decir: Señor, es que no me siento apto, no me siento capaz de hacer
tu obra de ir y predicar este mensaje. Pero mira cómo dice el versículo 9 y 10, de nuevo ahí en el capítulo 1. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, derribar y todo eso que Él le dice. Y me encontré con un comentario muy interesante que dice que cuando Jeremías le dijo al Señor, en el capítulo 20, que le dice: me persuadiste, Señor, me persuadiste, me convenciste, quedé persuadido. Me encontré en un comentario que decía que Jeremías no fue a predicarle al reino de Judá porque Dios le haya torcido el brazo, ¿verdad? Porque Dios le hizo manita de puerco y le dijo: vas a ir porque vas a ir. Me encontré con un comentario de ese tipo interesante, ¿no? Pero ese comentarista dice que Jeremías no es ese profeta llorón que hemos conocido, como lo han presentado. Porque Jeremías no fue a predicar este mensaje de juicio y destrucción por 40 años sin que nadie le hiciera caso. No fue porque Dios le hizo manita de puerco, sino porque, ni tampoco dice que fue allí porque se encontraba en depresión, ni por melancolía, sino porque era un hombre sensible de espíritu a Dios. Era un hombre sensible de espíritu a Dios, porque amaba a Dios y amaba su palabra. Esa es la causa principal porque él fue. Y también por todo el pecado que Dios le mostró que le rodeaba a Judá. Esa fue la razón por la que él fue. Y yo no sé, pero a los que predican la palabra, a los que anuncian la palabra a otros, a tus mismos familiares, a tus amigos, o a quien has podido compartirle el evangelio, yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos pensado como Jeremías. Muchos de nosotros hemos quizás pensado, ¿verdad?, que circunstancias, personas han sido usadas por el enemigo para callar nuestras bocas, para claudicar, para renunciar y decir: pues, ¿qué estoy haciendo? Si no veo resultados, si no veo que hay una prosperidad, que Dios te esté prosperando su palabra, y me digo como Jeremías: Señor, pues solamente burlas, murmuraciones, persecución. Entonces, yo estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí hemos pensado de esa manera. Pero ya ves, el apóstol Pablo dijo, él también dijo: ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio, porque se me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Fue lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, yo estoy seguro que los que han recibido una comisión de predicar el evangelio no es debido a quien nosotros somos o nuestras capacidades, sino se refiere a un llamado soberano de Dios. La comisión que Dios nos ha dado para predicar el evangelio viene de la elección soberana de Dios. Y cuando tú eres apartado desde el vientre y has sido llamado para ese propósito, ese llamado te domina, no las circunstancias. Ese llamado te domina y prevalece como una urgencia por proclamarlo, por anunciarlo. Y yo estoy pidiendo a Dios, he estado orando a Dios últimamente, que los jóvenes de aquí, de este lugar, reciban un llamado para ese propósito. Todos lo hemos recibido. Todos hemos sido llamados para ese propósito, para compartir las virtudes que aquel nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero estoy orando por los jóvenes, que Dios los mueva,
Si algunos de ustedes ya han sido movidos para compartir el Evangelio, qué bueno, estamos orando por ti. Pero está orando que no solo los jóvenes, los adultos, las familias, los matrimonios, hagamos esto, de predicar el Evangelio a otros. Y Jeremías se ganó entonces muchos enemigos a causa de la palabra de Dios. Él se ganó muchísimos enemigos. Todo el pueblo, los sacerdotes, los falsos profetas, el pueblo, el rey, todos arremetían contra Jeremías su furia, queriéndolo destruir, queriéndolo matar. En una ocasión, el pueblo se vino contra él y le dijeron: mira, tú de cierto vas a morir, porque ¿cómo te atreves a decirnos que vamos a ser destruidos? Nosotros que somos del pueblo de Dios, que tenemos la ciudad de Dios, Jerusalén, el templo donde habita Dios. De cierto vas a morir porque eres un blasfemo. Y lo perseguían los sacerdotes, los profetas, el pueblo, y aún el rey le querían dar cuello a Jeremías. Y en una ocasión, no hay tiempo para ver esas citas, ¿no? Donde él se hizo muchos enemigos por proclamar la palabra de Dios en Judá. No hay mucho tiempo para citar los versículos que están ahí. Pero en una ocasión el rey Sedequías mandó llamar a Jeremías y le dijeron a Jeremías: ¿sabes qué? Intercede por nosotros, le dice el rey Sedequías a Jeremías en el capítulo 37. Intercede por nosotros. Y Jeremías le dice: mira, hubo un tiempo en el que hubo como una prórroga, como que hubo un tiempo en que Egipto y los babilonios se dieron como una tregua y había una cierta paz ahí, porque ellos se retrajeron y ya no estaban en la batalla. Entonces el rey Sedequías dijo: es el momento de hablar a Jeremías para que nos diga qué onda, qué va a pasar. Jeremías va y les dice: mira, ríndanse ante los babilónicos, porque van a venir. Los egipcios se van a rendir ante los babilónicos, ellos van a regresar a su tierra, y los babilónicos van a llegar, van a volver aquí a Jerusalén, van a regresar, van a sitiar la ciudad de Jerusalén, van a saquear a Judá. Y un capitán del ejército que estaba ahí le dijo a Jeremías: ¿sabes qué? Tú estás con ellos, tú eres un traidor. Y lo pusieron en la cárcel, lo azotaron y fue puesto en la cárcel. Y después lo llevaron ahí a una cisterna. Tú conoces la historia. Entonces, pasemos al tercer punto. Ya después de haber visto de cerca al profeta Jeremías, pasamos al punto 3 de su manual, que es la promesa de un nuevo pacto. En los capítulos 30 al 33. Ve ahí a Jeremías capítulo 31. Y este es como el clímax del libro, el clímax profético o teológico del libro, donde la solución de Dios a su pueblo que ha rechazado el pacto o que no ha cumplido el pacto, que ellos se han rebelado contra el pacto de Dios. La solución de Dios para su pueblo es darles nuevos corazones. Esa es la respuesta de Dios. 31, 27 y 28, fíjate cómo dice: vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. Recuerden que esos dos reinos se separaron, estaban separados. De simiente de hombre y de simiente de animal, y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar, para destruir y para traer calamidad, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar. Las mismas palabras, ¿verdad?, está usando Dios que le dio a Jeremías en el capítulo 1. Y vete al 31, versículo 31. Aquí está la esencia del nuevo pacto. Dice: vienen días, declara el Señor,
en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no me acordaré de su pecado. No me acordaré de su pecado. Así dice el Señor: el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación a mi presencia para siempre. Así dice el Señor: si los cielos de arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hayan hecho, declara el Señor. Entonces, este pacto, de alguna manera también Dios está diciendo ahí, ¿verdad?, que la dimensión de este pacto no puede ser destruida a menos que haya una destrucción cataclísmica de todo el universo. Dice Dios: voy a ser fiel a ese pacto. Y la esencia de ese pacto, entonces, que Dios promete un nuevo corazón. Dios promete un nuevo corazón. Y recordemos, como dijo Adolfo la semana pasada, el problema no era el pacto que Dios se había hecho, no era el primer pacto. El problema era el corazón pecaminoso del pueblo de Dios, que estaba obstinados en rebeldía y no volverse a Dios. Y Dios dice: tengo una solución. Y lo que hace superior el antiguo pacto al nuevo pacto es que ahora dice Dios que la ley, su ley, estaría no grabadas en piedras en tablas de piedra, sino que estarían grabadas en los corazones, en el interior de su pueblo. Ese es lo que lo hace superior. Él lo hace superior. En el templo, en el lugar santísimo, estaban las tablas. En el lugar santísimo, donde solamente los sacerdotes podían entrar. Pero ahora en el nuevo pacto, Dios pone en el templo, que es nuestro cuerpo, el templo de Dios, en un templo viviente, pone sus leyes para que nosotros andemos en ellas. Es un templo viviente de piedras vivas, como dice Pedro. Entonces, Dios promete nuevos corazones. Y con esa promesa de darnos un nuevo corazón, promete también la morada del Espíritu Santo. Y esta morada del Espíritu Santo dentro del templo, del cuerpo de un creyente, es lo que lo hace capaz de obedecer la palabra de Dios. Capaz de tener una nueva mente, de tener ahora en su corazón nuevos afectos y deseos hacia Dios, de abandonar su vida antigua y andar en una novedad de vida. Eso es lo que Dios está prometiendo que haría en el nuevo pacto, un nuevo corazón. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, lo llama volver a nacer o nacer de nuevo espiritualmente, un nuevo nacimiento. Entonces quiero hacer detenernos aquí un poco y preguntarnos: ¿mi vida representa o describe lo que el nuevo pacto dice? ¿Realmente estoy experimentando esto en mi vida? ¿He nacido de nuevo? Es una pregunta que debemos hacernos todos nosotros. Porque el cristianismo
no es un asentamiento intelectual de conocer historias, de conocer teología, de conocer la palabra de Dios, de citar versículos de memoria. Se trata de una regeneración, de un nuevo nacimiento espiritual, de llevar personas muertas en sus delitos y pecados a una nueva vida, a una relación personal con Dios. Esa es la regeneración. Y en el curso de ese nuevo nacimiento entramos en esta fase de ser transformados a una santidad progresiva, que cada vez nos parezcamos más a Jesucristo. Esa es pues lo que puede decirse que es el nuevo, cómo luce este pacto de darnos nuevos corazones. Es lo que dice prácticamente Jeremías. Entonces, el cristianismo no es un cambio de fachada, ¿verdad? El cristianismo no es un cambio de fachada así exterior, ni tampoco se trata de vivir vidas decentes, porque pues hay personas que no son creyentes que viven una vida más decente, quizás más mayor que a nosotros, ¿no? No se trata de eso, sino se trata de una transformación interna, ¿verdad?, que inicia en el corazón. Y algo interesante que dice el manual, dice que el contraste entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento es que una vez consumado no puede ser quebrantado como el primero. Una vez consumado no puede ser quebrantado por el pecado humano como lo fue en el Antiguo Pacto. La garantía de que no se violará es la gracia de Dios que está mediada por Cristo a través de su muerte en la cruz. Y en Hebreos 10:15 dice que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto, de un pacto para que recibamos nosotros las promesas de la redención eterna. Entonces es un pacto eterno que es perfecto, que no puede ser cancelado ni quebrantado, ni aun por el pecado. Para Dios cumplirá su pacto a pesar de nosotros. Entonces Jesús, a través de su propia sangre y a través de su perfecta obediencia, inauguró este nuevo pacto para traer la herencia eterna y la salvación prometida no solamente a la casa de Israel y la casa de Judá, sino también a todas las naciones. Y ahí es donde entramos tú y yo. Ahí es donde entramos tú y yo. Ahí somos beneficiados nosotros de este nuevo pacto en el capítulo 31 de Jeremías. Y el siguiente punto y final. También Jeremías anuncia la destrucción de Jerusalén, que es su profecía principal. Es la destrucción de Jerusalén, no solamente de Jerusalén, sino también de todas las naciones. Ese es el último el último punto en el bosquejo del libro de Jeremías, del capítulo 34 al 45. El libro de Jeremías es algo difícil poder bosquejarlo, porque no está de esa manera relatado. No está de esa manera relatado, entonces es un poco confuso poner en una sección como tal, como bosquejo. Es un poco difícil, pero esa es la destrucción de las naciones y la destrucción de Jerusalén en los últimos capítulos, del 34 hasta el 52. Jeremías profetiza entonces la destrucción de Jerusalén. Vamos a ir ahí al 39. Del 1 al 9. También viene en el 52, el 4 al 11, pero creo que aquí en el 39 hay una descripción, es más rica, ¿no? Creo yo.
Dice, aconteció que Jerusalén al fin fue tomada en el año 9 de Sedequías, rey de Judá, en el 10º mes, cuando vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. En el año 11 de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Entonces todos los oficiales del rey de Babilonia entraron y se sentaron en la puerta central, Nergal, Sarecer, todos esos oficiales con nombres babilónicos, ¿no? Y dice el versículo 4, cuando los vieron Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del jardín del rey, por la puerta entre los dos muros, y se fueron por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y los alcanzaron hasta Sedequías en los llanos de Jericó, lo apresaron y lo llevaron a Ribla en la tierra de Hamat, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, dictó sentencia contra él. Entonces el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos en Ribla. También el rey de Babilonia degolló a todos los nobles de Judá. Después le sacó los ojos a Sedequías y los ató con grillos de bronce para llevarlos a Babilonia. Los caldeos prendieron fuego al palacio del rey, a las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. En cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, a los desertores que habían pasado a él y los demás del pueblo Naburazadán, capitán de la guardia, los llevó cautivos a Babilonia. Híjole, esa es la escena, ¿no?, de la destrucción. Fue completamente destruido el templo, el glorioso templo de Dios, el centro de la vida religiosa del pueblo de Dios, Jerusalén, también completamente destruida, y fue saqueada. En el capítulo 52 habla de cómo fue saqueada los tesoros del templo y la casa del rey. Pero después de que hemos visto, hermanos, los profetas en esta serie del Antiguo Testamento, de un panorama del Antiguo Testamento, hemos visto que uno tras otro ha proclamado destrucción, juicio. Y al estar pues viendo todas estas enseñanzas de estos profetas que anunciaban esto al pueblo de Dios, pues viene una pregunta diciéndonos, bueno, por lo menos yo me pregunto, ¿por qué Dios trató de esta manera a su pueblo? ¿Por qué Dios permitió que su pueblo fuera sometido a esto, no? Y en el capítulo 52, versículo 3, encontré pues una respuesta a esa pregunta cuando estaba estudiando este tema, ¿no? Dice el 52:3, dice, por la causa de la ira del Señor sucedió esto. Por la causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judá, hasta que Él los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Por la causa de la ira de Dios dice que sucedió esto en Jerusalén y Dios los desechó. Los echó de su presencia y dijo Dios, basta ya, basta. Eso nos habla de que Dios no es un Dios que tolera el pecado, ¿verdad? Que es un Dios bonachón, que dice, no, pues no pasa nada, ¿verdad? No, tiene sus consecuencias. Y este versículo nos dice que toda Judá, sacerdotes, falsos profetas, el pueblo, el mismo rey, todos ellos hicieron lo malo delante de Dios. Y Dios dijo, hasta el punto Dios dijo, los voy a echar de mi presencia porque no voy a tolerar más, no voy a pasar por alto más sus pecados. Entonces, está tremendo, ¿no? Considerar cómo le fue al pueblo de Dios. Porque Dios en su ira en su justa y santa ira, Él dijo, basta ya.
Entonces ahí me quedé yo como diciendo, pues si Dios tuvo tolerancia con ellos por tanto tiempo, enviándoles profetas y tras profeta, y ellos quedaron en esa postura de decir, no vamos a volver, no queremos volver a Dios. Entonces Dios dijo, pues hasta ahí, lo soltó Dios. Y también Jeremías profetiza el juicio contra las naciones. Vamos a pasar por alto eso y terminamos con el juicio contra Babilonia en el capítulo 50. En el capítulo 50, versículos 10 y 15, fíjate cómo se expresa Dios por los labios de Jeremías contra de Babilonia. Babilonia fue el instrumento que Dios escogió para castigar y disciplinar a su pueblo. Pero Babilonia no es inocente, es culpable delante de los ojos de Dios. Fíjate cómo dice el versículo 10 y el 15. Dice, capítulo 50, den grito de guerra en derredor contra ella, hablando de Babilonia. Se ha rendido, caen sus columnas, son derribadas sus murallas, porque esta es la venganza del Señor. Versículo 15. Tomen venganza de ella como ella ha hecho, así hagan con ella. Versículo 10. Y Caldea se convertirá en el botín. Todos los que la saqueen se saciarán, declara el Señor. Entonces, Babilonia es culpable por la crueldad, la brutalidad y la opresión y en la manera en que asesinaron al pueblo de Dios, a la heredad de Dios. Y dice, ¿sabes qué? Viene mi venganza sobre ti. Y Dios también trae juicio sobre Babilonia. Y es interesante, hermanos, cómo termina el libro de Jeremías. Que a pesar de que ya parece ser que el pueblo de Dios va a ser extinguido, es llevado cautivo a Babilonia, la ciudad destruida, no hay templo, no hay murallas, no hay nada. Pero en medio de esa destrucción, fíjate cómo termina con un mensaje esperanzador, Jeremías 52, 31 al 34. 52, 31 al 34. Fíjate cómo dice. Y en el año 37 del desterro de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evilmerodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reino, favoreció a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Le habló amigablemente y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaba con él en Babilonia. Joaquín se quitó sus vestidos de prisión y comió siempre en la presencia del rey, todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey de Babilonia, una porción para cada día, todos los días de su vida, hasta la muerte. O sea, todas las profecías que habló Jeremías se cumplieron. Todas, cada una de ellas se cumplieron. Pero después, aproximadamente de veintitantos años, después de esa destrucción, el rey Joaquín, un rey que decía un comentarista que ni siquiera su nombre estaba registrado en los libros de los que fueron llevados cautivos a Babilonia, encontró gracia delante del rey de Babilonia. Lo sacó de la prisión y se le dieron privilegios de sentarse a la mesa real. Se le dieron privilegios, le dieron una vestimenta nueva, un trato especial. Y el comentarista dice que este es el mensaje esperanzador con el que termina Jeremías, que la semilla de la mujer prometida en Génesis 3:15
aún sigue viva a través del rey Joaquín, que es un rey que viene de la descendencia de David. Y Dios está diciendo ahí, estoy en control, estoy dándole continuidad y siendo fiel a mi promesa. Entonces, el capítulo 31, cierro con esto, el capítulo 31 de este nuevo pacto, hermanos, nos hace a nosotros beneficiarios. Capítulo 31, a través de su propia sangre, Jesucristo, a través de su obediencia perfecta, inauguró el nuevo pacto. Nuevo pacto para reconciliar a la casa de Israel y a la casa de Judá, y no solamente a ellos, sino a todas las naciones gentiles, que es donde nosotros entramos ahí, a ser beneficiarios de ese pacto, dándonos la herencia eterna que Dios prometió en la eterna salvación prometida en el Antiguo Testamento. Así que, pues estos libros de los profetas del Antiguo Testamento tienen mucho que mostrarnos y mucho que enseñarnos de parte de Dios. Ok, hermanos, pues con esto terminamos. Tomen su descanso. El Señor les bendiga.